En 1789, fecha de la toma de la Bastilla en París, Beethoven tenía 18 años. Y como a muchos otros jóvenes y no tan jóvenes en Alemania, las noticias que llegaban desde Francia le hacían vislumbrar la llegada de un mundo nuevo y la posibilidad de romper unas cadenas que hasta entonces se creían indestructibles. Poco después, Napoleón se erigía en el hombre capaz de liderar ese mundo nuevo y de llevar a cabo las reformas que tantos anhelaban en Europa. Y Beethoven no dudó en dedicarle su tercera sinfonía. Aunque al conocer la noticia de que Napoleón se había autoproclamado emperador de Francia, el compositor, presa de una ira incontenible, tachó el nombre de Bonaparte de la portada de la partitura. Pero demos un salto en el tiempo ahora y vayámonos a 1802. Beethoven se ha trasladado a Heiligenstadt, aconsejado por su médico. Se encuentra solo, melancólico y desesperado, al borde del suicidio a causa de esa infranqueable barrera que la sordera ha puesto en su camino. Beethoven escribe allí una carta a sus hermanos que finalmente no se atreverá a enviar, en la que expresa un profundo dolor por su miserable existencia y su resignación ante el aislamiento social que la sordera le impone. Pero, sorprendentemente, apenas 12 días después, Beethoven escribe a su editor Breitkopf, proclamando el comienzo de un nuevo estilo compositivo. Beethoven ha resurgido de sus cenizas y se encuentra más convencido que nunca de su valía y de su misión vital. Y la Heroica, compuesta 2 años después, confirma la fortaleza de su espíritu y convierte esta frase contenida en aquella carta en profética. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. Me parecía imposible abandonar este mundo sin antes haber dado todo lo que sentía germinar en mí. Cuando la Heroica se presentó por fin al público, un 7 de abril de 1805, todos los allí presentes se quedaron simplemente perplejos. Nadie había escuchado nunca antes algo similar. Lejos de crear una música elegante y refinada dentro del canon de la época, Beethoven acentuaba molestas disonancias, entorpecía el discurso del héroe con síncopas incisivas y desplegaba su metáfora de la titánica lucha entre la desesperación y la esperanza, entre la opresión y la libertad, en una sinfonía que, como las que Mahler crearía casi un siglo más tarde, contenía todo un mundo. Beethoven amplía de manera exponencial el vocabulario descriptivo y emocional de la música, expresándose de una manera mucho más personal, directa y descarnada. La individualidad de su discurso abría de par en par las puertas del romanticismo musical. Por otra parte, el concepto del héroe como protagonista de un viaje musical toma forma por primera vez en la Heroica y fue comparada en numerosas ocasiones con los poemas épicos de Homero. Además, esta sinfonía fue en su momento la más larga jamás escrita. Sus 2 primeros movimientos duran más que cualquier sinfonía de Haydn o Mozart completa, y no resulta difícil imaginarse lo complicado que le resultaría a una orquesta en 1804 abordar una obra de tal complejidad. Algunas anécdotas perduran. En el primer ensayo, en el pasaje sincopado del desarrollo del primer movimiento, la confusión fue tal entre los músicos que tuvieron que detenerse por completo e iniciar el pasaje en repetidas ocasiones. Y el sobrino de Beethoven, Karl, recibió una sonora bofetada por parte del compositor al atreverse a insinuar que la entrada de la trompa en la reexposición del primer movimiento debería estar escrita un compás más tarde de donde está en realidad. Si no fuera por esa histórica y providencial bofetada, más de algún despistado seguiría hoy alterando la partitura convencido de que se trata de un error. Yo debo confesar que hace más de 20 años, cuando abrí esta partitura por primera vez y llegué a la entrada de trompa, también caí en la trampa, creí que era una errata. En fin, disfrutemos de esta heroica lucha de quien, a pesar de todos los obstáculos que encontró en su camino, consigue elevarse victorioso, impulsado por las alas de su creatividad, de su humanidad y de un inmenso amor por la vida. Muchas gracias.